esta película yo la pongo, no porque voy a poner una nota ni nada, sino porque me parece que es una buena recomendación. Yo sé que les puede gustar. No es una película que tenga efectos especiales ni una narrativa espectacular como los Avengers ni esos efectos especiales de Hollywood, pero es una película muy sincera, muy bonita, tiene una muy buena imagen y los protagonistas ahí son niños, y son niños colombianos. Es una película hecha de colombianos para colombianos, y yo sé que cuando uno ve esas películas uno realmente se conmueve y sin necesidad de ser historiador puede decir, puede hacer un juicio histórico. ¿Fue buena la guerra? ¿Fue mala la guerra? ¿A quién benefició? ¿A quién perjudicó? En fin. Listo. Ahora, les decía que el desarrollo del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial va a ser un siglo que se va a caracterizar por varias cosas. Por rebeldía. Entonces, rebeldía que se manifiesta en qué formas? En varias formas, muchachos. En el arte. Entonces, muchos artistas empiezan a romper con la idea de pintar paisajes y pintar retratos desnudos o pintar frutas, y empiezan a pintar figuras distópicas, figuras locas, figuras extrañas que nadie puede entender. No sé si en veces han visto tipos de pinturas y uno dice, ¿y esa vaina qué es? Bueno, pues este es el arte kitsch, este es el arte contracultura, y de alguna manera lo que está mostrando es cómo el artista expresa el asco y la forma en que no entiende el mundo en esa pintura. Cuando yo veo muchas de estas pinturas de arte abstracto, estoy precisamente viendo cómo me cuesta entenderlo, y eso que puede estar en el cuadro muy seguramente es la misma incomprensión que tiene ese artista sobre el mundo. No entiendo el mundo y el mundo es una cosa horrible, un garabato que no entiendo, no la puedo entender y lo plasmo así en mi cuadro. Se manifiesta también en formas como la música, entonces aparece la música protesta, el jazz, el tango, el rock, fundamentalmente el rock. Más adelante en los años 70 y 80, mmm, varias personas que empiezan a ver cómo la guerra dejó las economías destruidas y empiezan a ser despedidas de sus trabajos y empiezan a ver pobreza en las calles y empiezan a ver desigualdad y la violencia y las pandillas y los guetos en las ciudades fundamentalmente, dan origen a historias de calle por grupos de jóvenes que se reúnen a contarse sus historias y a retarse, y por supuesto estas historias van a tener luego un acompañamiento melódico y va a ser el origen del hip hop estadounidense, que luego se va a trasladar a las barriadas de los barrios latinoamericanos con grupos como insignias como la Etnia o Tres Coronas, o los grupos de hip hop que cuentan de alguna manera la pobreza similar que se vive en Estados Unidos, pero que se vive en la cotidianidad de los barrios colombianos, y lo hacen de alguna manera que conecta con ellos mismos y que conecta con una gran cantidad de público. De alguna manera el rap, el rock, son melodías o son géneros que son contracultura, que son de desorden, que son de rebelión. Eso va a significar entonces un nuevo orden social. Quiero decir con esto, inaugurar con esto las guías que les presento, para decirles que el siglo XX no fue solamente guerra, que el siglo XX no fue solamente barbarie y drama, que el siglo XX nos cambió mucho la historia porque se produjeron varios de los inventos que cambiaron realmente el modo de vivir de las personas en su cotidianidad. ¿Comparable con qué? Con el Internet, por ejemplo. Les quiero mostrar entonces. Ya están viendo acá las guías, ¿cierto que sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Van entendiendo hasta el momento la sesión, muchachos, o van perdidos en algo? No, yo hasta el momento voy bien. Listo, póngale cuidado. Sí, yo también voy bien. Voy a dividir la exposición en dos momentos. Uno, mostrar que no todo fue caos después de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los inventos más importantes y los cambios que generaron. Y dos, mostrar que empezó otra guerra, eso lo vamos a ver en el otro bimestre, otra guerra a nivel mundial, que es una guerra de muy larga intensidad, una guerra muy larga, pero que no va a tener de alguna manera los enfrentamientos que tuvo la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de la Guerra Fría. Y para eso les voy a mostrar unas caricaturas en el segundo momento. Empecemos con la primera parte. En el siglo XX, entonces imagínense que se desarrollan cosas como la electricidad. Entonces, no sé, imagínense ustedes lo que es vivir en el campo,
y no tener energía eléctrica significa que usted no puede tener una nevera, que usted no puede tener radio, que usted no puede tener televisión, que usted ni siquiera puede tener maquinaria para tostar su maíz o para eh, eh, tener actividades como por ejemplo moler granos o algo así, para quienes han trabajado con café, o para trabajar con el trapiche, para quienes trabajan con panela. No, la mayoría de cosas tenían que hacerse a la antigua, y a la antigua como era, con las fuerzas físicas, con las fuerzas mecánicas, o en su caso con algunos motores que funcionaban a base de carbón o de petróleo, de gasolina. Entonces, claro, la electricidad va a significar algo muy bonito. Imagínense en un escenario en donde antes usted a las 6 de la tarde ya tenía que estar en su casa porque a las 7 de la noche ya no se veía nada en la calle. Ahora que usted pueda tener alumbrado público, significa que usted puede salir a caminar por la calle en la noche. Y muchas parejas van a aprovechar la noche porque en el día se trabaja para conocerse, y entonces es la historia que cuentan la mayoría de películas hollywoodenses, en donde la luna, la noche, la idea romántica. Pues muchachos, antes la luna, la noche y la idea romántica no era tan buena porque en la oscuridad había inseguridad. Ahora que hay luz eléctrica, usted puede salir a caminar tranquilamente con alguien. Eso es un cambio para las personas de ese momento. No lo pensemos porque para nosotros es algo ridículo, pero para estas personas es un cambio en su vida. Nos encontramos con el invento del auto, entonces ya se puede soltar el carruaje de caballo, ya se puede soltar el carruaje tripulado por un esclavo, por un peón que iba empujando. Entonces empiezan a aparecer los primeros vehículos, por supuesto para las personas que tienen cómo pagarlo, pero con el invento del vehículo, entonces transportar los alimentos va a ser más fácil, transportar las telas, traer mercancías que eran costosísimas por el tiempo de viaje que tardaban. Esto va a significar que se van a abaratar las mercancías porque ahora hay carros que las pueden traer más rápido en más cantidad. Se va a inventar el avión. El hombre no sabía lo que era volar. Con el invento del avión, primero van a aparecer los vuelos militares. El avión se hace como una estrategia militar de alguna manera de poder colonizar al enemigo corriendo el mínimo riesgo, y ese mínimo riesgo es por el aire. Pero luego se van a generar mejores prototipos de aviones que van a permitir establecer esta idea del turismo, que van a permitir establecer esta idea de que un presidente pueda viajar a otro lugar, fundamentalmente las misiones políticas o las misiones de ayuda, y romper distancias, y ese romper distancias también es acortar tiempos, pero ese acortar tiempos también es algo espectacular, y es pensar que el hombre domina el agua, el aire y la tierra, que el hombre definitivamente no tiene límites. Cuando el hombre conquista el cielo, se da cuenta que, bueno, que los límites no existen, y hay muchas narrativas respecto al vuelo, o muchas metáforas respecto al vuelo. Otra, se crea la red de agua corriente. ¿Qué quiere decir esto? Se crean los primeros sistemas de acueducto y alcantarillado que llega a muchas casas, que llega a todas las casas. Para nosotros es una estupidez, muchachos, pero pensémoslo en hace 100 años, en donde hacer el almuerzo significa que usted tenga que ir a una poseta, caminar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, llevarse 2 baldes al hombro, llenarlos de agua, y sin saber cuántas veces al día tenga que ir por agua, hacer la fila para colectar el agua, esperar a que haya buen agua, esperar que no haya materia orgánica ni que haya tierra en el agua que usted está recogiendo. Y pensemos esto en ciudades en donde hay 100.000, 300.000 habitantes. Que el agua me llegue a la llave de la casa, es un milagro, es una maravilla, me ahorra mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que quienes habitan en las casas, la mayoría del tiempo son las mujeres, porque la mayoría de oficios, la construcción y la industria, son oficios masculinos. Entonces, quien se tenía que encargar de lavar y ver cómo resolvía el problema del agua, hacer fuercita para traer el agua, esperar para traer el agua, irse con los niños a traer el agua, era la mujer. Entonces, esto es un cambio valiosísimo para ellas, porque muchas en algunos casos tenían que ir hasta los ríos con tinajas a lavar la ropa y después cargar con esas tinajas pesadas hasta su casa con la ropa lavada, como lo hacen nuestras lavanderas en el Pacífico. Bueno, la otra es el transistor. Entonces el transistor es un aparato que permite, haga de cuenta, como tarjetas que permiten el funcionamiento de equipos como la radio, como el televisor. Todos los equipos que nosotros conocemos funcionan gracias a un transistor, que es como la tarjeta de comandos que permite que estos inventos se puedan masificar y tengan un menor tamaño,
Tenemos que otro invento. Dime, Laura. ¿Aló? Angie, ¿hay algo ahí? Dime, sí, ¿Estabas diciendo algo? yo no. Ah, ok, bueno. Entonces, tenemos el teléfono. Muchachos, la historia entonces acuérdense del Chavo en Jaimito el Cartero o de la película de Pearl Harbor, no sé quién se la haya visto, todas estas ideas en donde hay un mensajero y el mensajero es una persona fundamental en la historia del siglo XX porque es quien lleva su factura, es quien lleva la carta de una herencia, es quien lleva la carta de un testamento, es quien le lleva al amado la carta de la amada mientras ellos lo esperan la guerra, es la persona que comunica a las demás. Era un oficio de mucho prestigio ser un mensajero y el mensajero se transportaba en bicicleta. Cuando se da el desarrollo del teléfono, es algo que hagan de cuenta como lo es el WhatsApp hoy, nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a economizar cosas y fundamentalmente va a unir a familias que estaban separadas. ¿Por qué separadas? Porque tuvieron que ir en busca de empleos, porque tuvieron que emigrar, porque se quedaron viviendo en otros países. Tenemos otra. Ya para terminar esto rápidamente, a nivel político aparecieron nuevos países, claro, por supuesto, después de que se desaparecen los imperios de la Primera Guerra Mundial, acuérdense, estos imperios dan lugar a pequeños territorios que tienen dominio propio y se convierten en repúblicas independientes. Tenemos también la Liga de las Naciones, que es una sociedad que se crea para evitar conflictos después de la Primera Guerra Mundial, pero pues esta liga fracasa porque la guerra vuelve y empieza en 1939. Tenemos la Sociedad de las Naciones Unidas en 1948. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Muchachos, para algo sirvieron las guerras, es para dejar en la humanidad un aprendizaje que todo el tiempo les decimos en el colegio, pero que parece que solamente se aprende así. Y es que primero es mejor hablar, es buscar salidas negociadas, civilizadas, para evitar el derramamiento de sangre. La Liga de las Naciones buscaba entonces que los países se pudieran sentar a hablar en una gran mesa y entre todos dieran propuestas y soluciones para los conflictos que aquejaban a un país respecto de otro. ¿Ya? Profe, ¿será que vuelvo a explicar? Lo que pasa es que se fue la luz y Ajá. volvió rápido. Entonces, por eso la mayoría creo que no está. ¿En qué parte iban Sí, más a o menos? mí. ¿En qué parte iban, muchachos, más o menos? Yo estaba explicando lo de. Espera a ver si me acuerdo. Creo que hasta ahora iba comenzando la guía, si no estoy mal. Pues, pero recuérdame una parte específica en donde yo haya hablado para recordar, porque alguna palabra que yo haya dicho clave para recordar en qué momento iba. Pues más que todo como después de la guerra mundial, la tristeza que hubo. Sí, más o menos eso. Les comenté entonces de la barbarie de las violaciones, ¿sí? Les Sí. comenté de la banalidad del mal y la cultura de rebeldía que se formó. Sí. Alcanzaron a escuchar sobre los géneros de rock y el hip hop y el Sí. rap norteamericano. Ajá, que comenzaron a aparecer. Listo. Entonces empecé a mencionarles acá una serie de inventos. ¿Escuchaste lo que dije de la luz eléctrica o del agua potable? ¿Sí? Sí. Entonces no sé qué se perdieron porque es lo que he dicho, muchachos. Pues no sé, se fue la luz y pues. Bueno, en todo caso, tranquilos que esta sesión está grabada y la pueden buscar en YouTube. No tienen que verla toda, sino simplemente miran en el minuto que sienten que se perdieron. ¿Listo? Bueno. Yo les aviso para que miren el link. Pues a nivel político se crean instituciones para el diálogo. Uno podrá decir que desperdicio de plata, hombre, que pagarle a gente para que se pongan a hablar. Pero resulta, muchachos, que uno dice, no, no es una vaina ridícula. Al día de hoy, por ejemplo, yo todavía me pregunto por qué no existen esas cosas en Colombia y a la hora de resolver los conflictos nos mandan esa lesmada a darnos bolillo y a darnos gas, cuando se podrían dialogar y negociar las problemáticas. Pero bueno, ya voy a terminar. Les encuentro acá, entonces aparecen los primeros eventos masivos, el momento en donde aparecen los grandes cines,
el entretenimiento, los conciertos, para integrar a las personas. Aparece también la industria de la televisión, entonces la radionovela o el noticiero que empieza a contarle el mundo a las personas, eso es algo nuevo para ellos. El televisor es su ventana que los comunica con el mundo y que une a las personas en torno a una información común. Esto va a ser muy importante porque va a permitir que todas las personas sepan qué está pasando en el territorio. ¿Listo? Sumado pues a la narrativa romántica y espectacular que empieza a aparecer con la industria cinematográfica. Entonces muchas personas empiezan a acceder al cine. Entonces es la época de las películas de cine mexicano, Cantinflas, José Antonio Jiménez, Luis Buñuel, las películas de Indiana Jones, las películas de Blade Runner, un montón de películas clásicas, viejas del viejo oeste, que cuentan un poco la historia de lo que son esos países en el siglo XX. Permítanme un momento. Ya para pasar entonces al proceso de confrontación que les mencionaba al segundo momento, tiene que ver con ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, quedaron dos potencias marcadas, como ustedes pudieron ver. Estados Unidos desarrolló la bomba atómica y la Unión Soviética o Rusia desarrolló una ofensiva que le permitió derrotar militarmente al ejército alemán en gran mayoría, y eso permitió que por el otro frente Alemania fuera derrotada por las fuerzas aliadas. Entonces, muchachos, van a quedar dos titanes en la arena. Por un lado, la potencia capitalista norteamericana, y por otro lado, al otro lado del mundo, la gran potencia soviética que está creciendo y a la cual muchos países están añadiéndose. Esto tiene que ver con lo que les había mencionado en la Casa de Económicas, y es que el mundo está queriendo volverse comunista. Entonces empiezan a aparecer producciones que muestran cómo nace esa batalla o cómo se libra esa batalla en diferentes frentes. Uno de esos frentes, la cultura. ¿Cómo así que la cultura? Claro, yo me voy a encargar de demostrar que mi enemigo es malo, que es bárbaro, que es injusto, para que las demás personas crean en mí. Esa propaganda la van a desatar los norteamericanos hacia los rusos a partir de cosas como el cine y las caricaturas, pero también lo van a hacer los soviéticos atacando el sistema capitalista, también por múltiples formas, la música, las artes, el cine, también las caricaturas. ¿Por qué tomo las caricaturas? Pensemos por qué alguien produce una caricatura atacando al sistema capitalista o al sistema comunista. Fundamentalmente, para ahorrar discusión, porque nos interesa que nuestros niños crezcan odiando y temiendo al enemigo, para que en el momento en que venga una guerra lo odien y crean que están luchando por una causa justa. ¿Y cuál es la causa justa? Nuestra causa, defender nuestra causa. Voy a mostrarles entonces este primer link que tienen acá. Es el video de esta proyección. Se llama Ventajas del capitalismo animación. Les pido por favor entonces que cuando vean este video tienen que verlo completo. Dura 9 minutos, pero va a servir un poco para que ustedes entiendan este tema de la guerra cultural. Se llama guerra cultural. Entonces, en este video, voy a resumirlo rápidamente, pero ustedes tienen que verlo mejor para entenderlo. Se está queriendo mostrar cómo los estadounidenses muestran que su sistema capitalista es mejor. Le están explicando a los niños muy detalladamente, pero la caricatura es muy bonita y muy animada, por qué vivir en el sistema capitalista es lo adecuado, es lo mejor. Y muestran al sistema soviético como algo atrasado, como algo pobre, como algo que, qué bueno, que esa vaina no ayuda para mucho. Por otro lado, para que se sienta orgulloso de ser norteamericano. Esta es la caricatura que sacan los estadounidenses en 1948, miren. Y esta es un comercial o una caricatura, miren, y esta la producen los estudios de Soyuz Film, es el Disney soviético. Hagan de cuenta que la Unión Soviética también tenía su propia Warner Brothers, también tenía su propia industria de cine, lo que pasa es que ese cine casi nunca lo vemos.
Y con este Disney soviético, ellos se encargaban de hacer una campaña propagandística que se burlaba de las bases ideológicas capitalistas y su puesta en práctica. Todo un contrasentido para el discurso de Hollywood norteamericano. Miren, y acá lo pueden ver ustedes también. Entonces, en esta caricatura, tienen que leer los subtítulos, van a ver cuáles son las críticas que desde los comunistas le hacen al capitalismo, y estas caricaturas, ¿quiénes las van a ver? Los niños. Muy inocentemente los niños, pues supongo, van a creer lo que ven acá, como todos en algún momento creímos en la promesa de Santa Claus, como todos en algún momento llegamos a pensar que Goku existía o que Batman pudo existir, ¿sí? Básicamente los niños asimilamos muy fácil las ideas, y es muy fácil que a partir de estas narrativas creemos unos héroes o creamos en unos héroes. ¿Qué héroes deberían haber creído estos niños en ese momento? El héroe comunista y, por su parte, el héroe capitalista. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, señor. Listo, entonces, están los dos, ¿cómo se llama? Los dos links, los dos videos. Les pongo ambos para que ustedes puedan contrastar, para que vean cómo cada bando se atacaba. Y esta guerra no fue solamente cultural, esta guerra fue militar. Ya más adelante en clases empezaremos a ver entonces el imperialismo, empezaremos a ver las colonizaciones, las guerras de liberación, la guerra de Corea, y las formas en donde estas dos potencias le daban armas a diferentes países para que se mataran, y quien ganara demostraba que tenía superioridad militar. En fin. ¿Cuál es la actividad final, muchachos? Observa este video y desarrolla una comparación argumentada, es decir, ustedes van a hacer una comparación en la que argumentan las formas mediante las cuales estas caricaturas se atacaban entre ellas, ¿sí? ¿Sí me entienden? Es decir, harán un análisis de los videos y van a decir, en este video atacaban a este sistema de esta y esta manera, y en este video atacaban de esta y esta manera. Ustedes las identificarán. ¿Listo? Ajá, o sea, ¿cómo influenciaron las caricaturas en los niños? Exactamente, muy bien. Muchachos, yo voy a aprovechar sus últimos minutos para felicitarlos. Yo sé que no ha sido fácil para ustedes ni para mí este tema de las sesiones virtuales. Sin embargo, he visto muy buenas entregas. Me he tomado la molestia de leer sus trabajos, de leer sus aportes. Espero que las clases mejoren cada día más. Muchas gracias por su paciencia, por su asistencia en estas sesiones. Yo sé que es un poco complicado el tema a veces de la conectividad y de sacar el tiempo, pero pues trato de hacer el esfuerzo para dar esta clase de la mejor. Dime, no escucho bien. Laura, Angie. Porque fue por accidente que lo prendieron. Ok. Yo estoy aquí. Ok, entonces pues les quería agradecer por su buen comportamiento, por el esfuerzo que hacen para conectarse. Espero pues que estas sesiones les sean de utilidad, que logren aprender aún en medio de la barrera pues que significa esta virtualidad. Aprovechen mucho pues cuando puedan ver filmografías, si necesitan de pronto recomendaciones sobre películas o recomendaciones sobre contenidos que sean interesantes, pues ahí estoy también a la orden, muchachos. Por favor vean los dos links, tanto este que está al final del taller como el que está al principio, para hacer la comparación y el trabajo final. Nos vemos la próxima semana para la evaluación, muchachos. Listo, profe. Gracias. Que estén muy bien.